luxación congénita de diagnóstico tardío. Los objetivos para esta charla son determinar la importancia del estudio de la patología, la tamización y los factores de riesgo asociados a la enfermedad, hablar de cómo clasificar las luxaciones y mostrar los resultados a largo plazo de estos pacientes sin tratamiento, y hablar de las opciones de tratamiento y los resultados en el paciente que se presenta con la luxación de diagnóstico tardío. De manera de introducción hay que comenzar haciendo algunas definiciones. Primero, ¿qué es una luxación? Que vamos a ver que pues suena tonto, pero es importante aclararlo. Es la cabeza femoral que está completamente fuera del acetábulo, la subluxación, que es esa cabeza que no está totalmente fuera del acetábulo, sino que está exteriorizada y ascendida, y la displasia, que es ya un defecto estructural del desarrollo por una deformación de la cavidad acetabular y que generalmente se asocia en los pacientes tengan o no una luxación congénita de la cadera. Todas estas alteraciones van a llevar generalmente, cuando el paciente tiene una luxación, a una distensión de la cápsula articular hacia superior y hacia posterior, que generalmente, si se mantiene en esta posición, pues va a ser difícil posteriormente, a medida que pase el tiempo, lograr una reducción concéntrica de la cadera, que básicamente es el fin del tratamiento cuando uno busca hacer un diagnóstico temprano de este tipo de patología. Al igual que esto pasa también que se elonga o puede atrofiarse el ligamento redondo, puede interponerse luego también para la reducción que uno quiere lograr, y va a haber una deformación del acetábulo asociada a que esa cabeza femoral no va a estar generando la presión que debería estar generando en la articulación para que se forme de manera adecuada. Hay unas teorías que hablan de que la cadera va a tener una postura luxable dentro del útero y que eso va a favorecer a que el paciente pues tenga la luxación congénita de la cadera. La luxación sea desde el periodo de formación del feto, no cuando el feto sale, que es pues, cuando el niño sale por el canal vaginal, que puede ser una de las creencias que existe, que la luxación se dé debido a un parto traumático, sino que ya la cadera está luxada desde antes del momento del nacimiento. Y como les mencionaba, hay unas posturas que se creen pueden favorecer este tipo de patología, que básicamente son posturas en hiperflexión con relaciones excesivas y que van a estar favorecidas o no por una anteversión femoral aumentada de por sí en estos pacientes. Básicamente la historia natural de esta luxación va a dar, se mejora o no se mejora espontáneamente luego del nacimiento, con el recentrado de la cabeza. Si se mejora totalmente, pues el paciente va a tener una cadera normal. Si se mejora parcialmente, el paciente probablemente va a presentar una displasia acetabular y una subluxación o no, que puede ser leve dependiendo de la historia que tenga ese paciente y del tratamiento del diagnóstico que se haga de manera temprana. Si hay una persistencia del defecto, del defecto de la luxación de la cadera, si no hay un recentrado exitoso, entonces va a haber una subluxación importante o una luxación inveterada, que es el tema pues, del que estamos hablando. Que hay que tener claro que inicialmente la patología se consideraba como luxación congénita de la cadera. A medida que fuimos avanzando en el tiempo, esos términos fueron cambiando. Inicialmente, luego Klisic, después de este término de luxación congénita, propuso el término de desplazamiento de la cadera en el desarrollo, y finalmente en este momento hablamos de una displasia del desarrollo de la cadera, y que esa luxación congénita de la cadera hace parte de un mismo espectro de una enfermedad, donde el diagnóstico temprano al nacimiento va a tener una alta tasa de éxito con un manejo no quirúrgico, y si no se hace, en este caso, se habla de los 3 primeros meses de vida, pues los resultados van a ser más desfavorables. Primero con ese tratamiento no quirúrgico, y a mayor edad, peores desenlaces con el tratamiento quirúrgico. ¿Qué es una luxación inveterada entonces? O una luxación de diagnóstico tardío. Vamos a ver que es una cadera que ha estado dislocada o es inestable durante un periodo tal que es improbable un desarrollo normal, incluso después de una reducción concéntrica exitosa por cualquier medio. No está definido, digamos, totalmente cuál es el tiempo de una cadera inveterada, de una luxación congénita. La cadera inveterada se habla de 3 meses en algunos textos, pero el doctor Salterius propusieron que había un punto crítico por encima del cual, si no se hacía un manejo temprano, iban a tener peores resultados, y ese es como el tiempo que más se menciona en la literatura, que básicamente son entre los 18 y los 24 meses de vida. ¿Por qué este tiempo? Porque en los estudios que se han hecho en los pacientes que se han diagnosticado después de este tiempo, se ha visto que la displasia residual, aún teniendo una reducción adecuada en estos pacientes, va a ser del 35%, con un límite superior en los 24 meses, e incluso hasta un 50% después de este tiempo, donde los resultados
de las intervenciones quirúrgicas o de las diferentes intervenciones quirúrgicas que hay disponibles son menos predecibles con el tiempo, suelen tener unos resultados no tan buenos, y donde después de los 8 años hay estudios que mencionan que incluso es similar en los resultados a no hacer un manejo quirúrgico de estos pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen luxaciones bilaterales. Todo esto va a afectar la calidad de vida del paciente. Estos son dos estudios, el primero del 79, en el cual se estudió la historia natural de la enfermedad. Pues la historia natural de esa enfermedad básicamente es que el paciente que va a tener una displasia y una luxación, dependiendo de si es alta o no, pues va a llegar obviamente a una prótesis de cadera de manera más temprana, y que aún así, después de llegar a una prótesis de cadera, los resultados no son tan buenos cuando no se obtuvo algún tipo de procedimiento de recentrado de la cadera previamente, alterando el patrón de marcha, que no se recupera totalmente posterior a la prótesis de cadera, una artrosis además de la cadera y de la rodilla, por una posición anormal, sobre todo con un apoyo de la rodilla en valgo, que haya una artrosis lateral, y que probablemente en un paciente que tuvo una luxación congénita inveterada, cuando llegue a la edad adulta, si no se hizo nada antes de, va a ser una prótesis en un paciente adulto joven que probablemente técnicamente tenga más dificultad. ¿Qué es la incidencia de este tipo de patología? Esto es un estudio que se hizo en Suecia, en el 2019 se publicó, se realizó entre el 2000 y el 2009, y se incluyeron todos los pacientes nacidos a los cuales se les hizo tamización para luxación congénita de la cadera o displasia del desarrollo de la cadera en todos los centros hospitalarios de Suiza. Fueron 1.013.589 pacientes. Lo que se vio es que los pacientes tenían 9 veces más riesgo de presentarse con una luxación inveterada si eran mujeres, 113 versus 13 de las que se diagnosticaron, y de estos 21 luxaciones fueron altas. Lo que se veía es que obviamente a mayor tiempo que pasaba desde el no diagnóstico hasta el diagnóstico, estas luxaciones se asociaban a una clasificación de Tonis con un grado más alto. La clasificación de Tonis busca básicamente hablar de qué tan luxada está esa cadera. Vamos a ver que tiene 4 grados principalmente. Se clasifica principalmente con la línea de Perkins, que es una línea que se traza lateral alrededor lateral del acetábulo. En la primera vamos a ver que la cabeza está medial a esa línea, en la segunda grado 2 la cabeza está lateral a esa línea, en la tercera que está al nivel del reborde acetabular, y la cuarta que está por encima de ese reborde, como se ve en la imagen de la derecha, inferior de la derecha. Y que obviamente a medida que esa clasificación avanzaba, pues era mayor la edad generalmente a la que se diagnosticaba la enfermedad. Entonces uno se pregunta, pues, o al menos se hace el cuestionamiento para evitar esa incidencia, si las personas que estamos atendiendo este tipo de pacientes tenemos claros los conceptos y si hace la tamización de la manera adecuada. Este es un estudio que se realizó en 2019, en 2016 en Brasil. Pues digamos que se fue publicado en 2016, perdón, se realizó entre el 2013 y 2014. Fueron 186 participantes, fueron dentro de estos evaluados 13 pediatras, 9 ortopedistas, 10 residentes de pediatría, 8 residentes de ortopedia y 146 estudiantes de medicina entre el quinto y el sexto año, con cuestionarios basados en estudios previos para determinar cuál era como el conocimiento alrededor del tema de estos participantes. ¿Qué se vio? Primero, la frecuencia con la que, digamos, el personal de la salud evaluado estaba expuesto a hacer un diagnóstico de una luxación congénita de la cadera no era tanta. Cuando se les preguntaba en el último año cuántos habían diagnosticado una luxación congénita de la cadera, al menos una displasia con las maniobras descritas y en el examen físico inicial del recién nacido, vieron que el 81.1%, obviamente pues no es muy grande la población del estudio, pero vieron que el 81.1% nunca había hecho el diagnóstico de luxación congénita de la cadera. Entonces, de entrada, pues no hay una exposición suficiente como uno quisiera para poder tener una curva adecuada de hacer un buen diagnóstico. Segundo, cuando se les preguntó cuál era el pronóstico a todos los participantes de no hacer un diagnóstico temprano de una luxación congénita de la cadera, el 15.7% de los participantes, que entre estos destacan que fueron pediatras y residentes de pediatría, decían que tenía un buen pronóstico. Es decir, que la displasia, sin ser diagnosticada y sin ser tratada de manera temprana, tenía un buen pronóstico a largo plazo, cosa que no es así, como ya lo sabemos. Cuando
se les preguntaba a los profesionales si habían leído o no del tema, el 7.5% nunca había leído del tema. En este caso, pues sí era, digamos, un poquito más claro que eran sobre todo los estudiantes que estaban envueltos en el estudio y que no habían tenido una exposición suficiente, por ejemplo, a este tipo de patología. Pero de entre esos, 23.3% eran pediatras. Entonces es algo importante, pues, porque el pediatra básicamente es el primer médico generalmente que evalúa al paciente recién nacido. Y como hemos visto acá, muchos de los pediatras son los que hacen el diagnóstico inicial cuando el paciente nos llega a consultar. Cuando se les preguntó sobre el examen físico y las maniobras que debían hacer, el 20.9% no conocían las maniobras que, como todos sabemos, son las maniobras de Barlow y Ortolani para poder hacer un diagnóstico temprano de la luxación congénita de la cadera. Dentro de los factores de riesgo, cuando se les preguntaba si conocían los factores de riesgo asociados a tener una luxación congénita de la cadera, no todos conocían todos los factores de riesgo. Los que más estaban sedimentados dentro de los que se preguntaron fueron la posición de nalgas, 65%, el género, en este caso el género femenino, 43%, y la historia familiar de luxación congénita de la cadera. Como ustedes ven en la tabla, pues la gran mayoría de los participantes que conocían la gran mayoría de los criterios eran los residentes de ortopedia y los ortopedistas, que eran los que mejor, digamos, resultados tuvieron dentro del cuestionario. Perdón, me volví. Cuando se les preguntó si hacer el diagnóstico era importante en el momento del nacimiento o no, el 6.2% mencionó que no importaba hacerlo en el momento del nacimiento o a una vez el niño comenzara a caminar. Incluso en el 2.2% respondieron que se podía hacer después de que el niño comenzara la marcha y no había ningún problema. Solamente el 52.6% dijo que el momento del nacimiento era el momento adecuado para hacer el diagnóstico. Y cuando se les preguntó cómo se autocalificaban con respecto al conocimiento de la patología, pues de 0 a 10, siendo obviamente 10 el mayor puntaje, el promedio fue de 4.25, o sea que pues era una calificación muy baja, y ese es el primer mensaje de la charla, es que debemos ver la patología, su historia natural y cómo hacer un diagnóstico adecuado para poder impactar de manera positiva en la historia. ¿Cómo evitar entonces la luxación invetera? Básicamente, como les acabo de mencionar, es la prevención. ¿Cómo? Con estos tres, digamos, bases o fundamentos, siendo el examen físico el pilar fundamental del diagnóstico al momento del nacimiento. Y para hacer un adecuado examen físico tenemos que conocer las maniobras que se deben hacer. La ecografía está escrita para, digamos, el paciente en el cual uno tiene dudas cuando hizo el examen físico al nacimiento. La ecografía no es un examen que se hace de rutina, idealmente no sería hacer de rutina, sobre todo no en el primer mes, porque el paciente va a tener una laxitud por la inmadurez de los tejidos alrededor de la cadera, que va a hacer que se sobrediagnostiquen pacientes con luxaciones congénitas o con inestabilidad, y debería realizarse después del primer mes. Incluso algunos autores mencionan que hasta los 3 meses podría ser de utilidad, pero quedar claro que no se usa de manera rutinaria, pues solamente el paciente que yo tenga dudas para poder hacer un manejo temprano de la enfermedad. Y la radiografía se debe hacer siempre como método de tamización a los 6 meses de edad. ¿Por qué no antes? Porque la gran mayoría de las deformidades en el niño antes de los 6 meses de edad son cartilaginosas y no vamos a ver de manera adecuada lo que queremos ver en el hueso. Cuando uno hace una radiografía antes de los 6 meses puede ser normal, y eso no quiere decir que el paciente no vaya a cursar con una displasia o con una luxación. Dentro de las clasificaciones hay varias. Está la clasificación de Tonis, como se las mencioné, la clasificación de Severin, y esta clasificación, la clasificación de Artovila-Kis, que decido traerla porque es la que nos habla un poco del pronóstico de la enfermedad, como ya lo vamos a ver. En esta clasificación hay 3 tipos, el tipo A, el tipo B y el tipo C. Vamos a ver que el tipo A es una cabeza femoral que está contenida dentro del verdadero acetábulo. La tipo A, la tipo B, una luxación baja, donde la cabeza femoral se articula, puede estar articulada en un falso acetábulo, y que puede estar cubierta parcialmente o no por ese acetábulo, digamos, nativo del paciente. En la B1 hay un sobrelapamiento entre el acetábulo nativo y el neoacetábulo mayor a un 50%, en la tipo B2 menor a un 50%, y la tipo C, en la cual hay un desplazamiento superior de la cabeza femoral, una cabeza que está totalmente luxada, y en la cual tenemos también tipo C1 y tipo C2, que básicamente es si esa cabeza forma un neoacetábulo o no forma un neoacetábulo.
Listo. Vamos a ver entonces que asociados a clasificación se nos van a dar pues, como un pronóstico de la enfermedad. Generalmente los pacientes con displasia tipo A en la clasificación de artrofilaquis suelen tener signos más tardíos de artrosis. Cuando se presentan mujeres, la artrosis generalmente se presenta en la cuarta, quinta década de la vida con un inicio del dolor que puede estar entre los 34.5 años de vida. La displasia tipo B suele ser una artrosis más temprana que la tipo A, generalmente en la tercera o cuarta década de la vida, con un inicio del dolor un poco más temprano, alrededor de los 32 años. Y la tipo C, dependiendo de los factores, cuáles, si es bilateral y si tiene formación o no de neoacetábulo, como les decía, si es tipo C1 o tipo C2. Es una tipo C1 y tiene un falso acetábulo, la artrosis generalmente suele ser dolorosa alrededor de los 30 años. Y en la tipo C2, si es bilateral, tiene una luxación alta, sin falso acetábulo y sin tratamiento, incluso en esos pacientes pudiese tener buenos arcos de movilidad y el inicio del dolor suele ser un poco más tardío. Eso es lo que está descrito en los estudios actualmente, pues, y en los clásicos que había en el pasado. Y si es unilateral y tiene formación de neoacetábulo, suele ser dolorosa, es decir, suelen ir un poco peor. Suelen tener, como les mencionaba, una malalineación del valgo de la rodilla con una elongación de los restrictores mediales y una artrosis lateral, además de esto, con acortamiento, cojera y escoliosis. ¿Qué tenemos que hacer entonces o qué vamos a hacer cuando nos enfrentamos a un paciente que nos llega con esta radiografía a consulta? Pues primero tenemos que tener claro que nos enfrentamos a tres problemas grandes. Uno, que es un paciente que probablemente lleva mucho rato luxado, entonces lograr una reducción adecuada va a ser difícil. Por esta misma razón mantener esa reducción lograda va a ser aún más complejo y lograr una adecuada función de la cara, si estas dos cosas iniciales se cumplen, pues también va a ser difícil de lograr. ¿Cuáles son los procedimientos disponibles desde hace muchos años? Primero, la tracción, está mencionada incluso aún en la literatura, no necesariamente como manejo único, pero tal vez sí como manejo ayudante de los procedimientos quirúrgicos. Tenemos la artroplastia capsular o el procedimiento de Colonna. Tenemos la técnica combinada de Klisic, que ya les voy a explicar en qué consiste. Tenemos la osteotomía de Chiari y la cirugía de soporte pélvico, que vamos a hablar pues de cada una de ellas. Con respecto a la tracción, es algo que se describió hace muchos años. Habían pacientes en los cuales, sobre todo en edades tempranas, menores de los 18 meses de edad o entre los 18 meses y los 3 años de edad, los cuales se describía que daban buenos resultados. Actualmente en un paciente que tenga alrededor de los 3, 4, 5 años, que son los pacientes que nos interesan en esta charla, es difícil que uno con una tracción vaya a lograr una reducción adecuada de la cadera. Lo que se relata en la literatura, sobre todo en este estudio de 15 años de seguimiento, es que suelen dar más los resultados en luxaciones altas, que son muchas de las luxaciones que nos van a llegar a nosotros en este grupo etario, que la gran mayoría van a requerir procedimientos asociados para obtener un buen resultado y obviamente que ya no se usa porque pues, en el avance de las técnicas quirúrgicas y los buenos resultados que se obtienen con las técnicas que ya vamos a mencionar hacen que no sea una opción viable actualmente. La artroplastia capsular de Colonna es un procedimiento que se escribió en el 32. Básicamente lo que se hace es una incisión en la cápsula desde superior hacia anterior, inferior, es sobre el reborde acetabular. Lo que uno quiere hacer es, digamos, quitar esa cápsula de luxación, esa cámara de luxación que se vuelve la cápsula articular luego de que se elonga cuando se mantiene la posición de luxación de la cadera para lograr una reducción adecuada de la misma. Es importante mencionar que en esta técnica quirúrgica se usa una tracción de 4 semanas o está descrita con una tracción previa de 4 semanas para poder lograr una reducción un poco más adecuada y un poco más fácil. Y se puede hacer en combinación con diferentes procedimientos como las osteotomías pélvicas y las osteotomías femorales. Mencionaba en este estudio del 2012 el doctor Gans que es una técnica que está olvidada, digamos, actualmente, y ya les voy a mostrar un estudio en el cual hay un periodo largo de seguimiento que podría ser una buena opción asociada a otros procedimientos, como en la imagen que les muestro de la derecha inferior, que es una paciente que tenía una luxación alta, parece una tipo B2 que tiene un neoacetábulo, pero tiene algo de, digamos, de sobrelapamiento con el acetábulo nativo de la paciente y además de eso tenía un cuello corto, una cabeza aplanada y una anteversión aumentada. Entonces lo que se hizo fue que se hizo un alargamiento del cuello, se hizo una osteotomía femoral desrotadora
y se hizo un procedimiento de aumentación del acetábulo, como ustedes ven, con buenos resultados pues, a largo plazo. Este es uno de los estudios clásicos que les traigo, es un estudio del 64 realizado en Brasil. Fueron 102 caderas con un seguimiento que era más o menos de 5 años. Fueron 92 pacientes, 10 de estas caderas tenían, 10 de estos pacientes fueron que eran pues, luxación bilateral, que se llama el procedimiento de artroplastia capsular, y la edad más o menos en años iba desde los 2 años hasta los 23 años. Muestran ellos en el estudio que tienen buenos resultados en el 33% de los pacientes y satisfactorios en el 23% de los pacientes, siendo estos resultados mucho mejores cuando los pacientes eran intervenidos en este procedimiento entre el primer año y los 5 años de vida. Este es un estudio del 2018 nuevo, como ustedes ven la muestra es más pequeña por lo que les mencionaba, porque este procedimiento ya no es tan común, no se usa tanto, realizado en 5 pacientes mayores de 10 años, diagnosticados con luxación congénita de la cara inveterada. La edad promedio fue de los 18 años. Se evaluaron resultados funcionales y radiográficos con un seguimiento mínimo a 2 años. Y como ustedes ven en esta tabla, con respecto al signo de Trendelenburg y a la debilidad del glúteo medio, los pacientes, excepto uno, mejoraron. Con respecto a la discrepancia de longitud, que era alrededor de los 2 a los 3.5 centímetros, solamente uno quedó con una discrepancia de longitud de 1 centímetro, que clínicamente no es relevante. En el Harris Hip Score mencionaron pues, de una manera importante todos, la gran mayoría por encima de 80 después de la cirugía, y la gran mayoría pues, requirieron un procedimiento adicional, que fue el acortamiento del fémur para poder lograr una reducción adecuada, pero que dentro de las diferentes técnicas que les voy a mostrar es uno de los procedimientos que se debe hacer para poder lograr esa reducción. Necrosis vascular en ninguno fue reportada, sin embargo las tasas de necrosis vascular en este tipo de procedimiento van desde el 0 hasta el 50%, pues es algo muy variable, en este caso no reportaron. De todas maneras la muestra es pequeña, probablemente en el estudio que les acabo de mostrar fue más alta, aunque no recuerdo haberla leído. Y dentro de los criterios de resultados clínicos, que en este caso se usaban los de McKee, eran excelentes y buenos en la gran mayoría de los pacientes. Hay otro procedimiento, otra técnica, que es la técnica o el procedimiento combinado de Klisic. Es una modificación de la técnica inicialmente descrita por Ombredane y por Stoshimirovic, que básicamente describieron inicialmente una reducción abierta de la cadera con una osteotomía femoral de acortamiento, que fue la que describió inicialmente Ombredane, y Stoshimirovic lo que hizo fue que le modificó a esta reducción y al abordaje, que lo hacía de una manera transfemoral inferior, con una desinserción parcial del psoas y una desrotación luego de hacer la osteotomía femoral. A lo que Klisic adicionó básicamente un procedimiento de osteotomía pélvica. No dice cuál es exactamente. Chiari, bueno, pero estaba escrito también pues con Salter y con Vega, también lo vi en algún estudio. Klisic, sí señor. El original con Chiari. Pero digamos que a través del tiempo se le han hecho modificaciones pues como la técnica que el doctor describió. ¿Cuáles son las indicaciones básicamente de este procedimiento? Aparición de los primeros signos de pubertad es una de las contraindicaciones. Idealmente debe ser un paciente que no haya entrado en la pubertad para tener mejores resultados. Y en el tipo de luxación, realmente son pacientes con luxaciones altas inveteradas no tratadas previamente. En su estudio clásico, el doctor Klisic describió una serie de 67 caras en 51 niños entre los 5 años y los 15 años de edad, con un seguimiento mínimo a 5 años, de los cuales al final hubo 60 caderas, es decir, 47 niños. ¿Qué menciona él con este procedimiento? Que entre buenos y excelentes resultados se obtuvieron más o menos 62 caderas, bueno, 52 caderas, perdón. Y eso en cuanto a los resultados clínicos, en cuanto a los resultados radiológicos, buenos y excelentes también fueron la mayoría de los pacientes, en este caso 69 pacientes con buenos resultados radiológicos. Digamos que teniendo esos buenos resultados radiológicos, como la reducción concéntrica de la cadera y un índice acetabular, pues que era aceptable en este tipo de población. Este es uno de los otros estudios que tengo nuevo, pues más o menos nuevo, el 2019. Como ustedes ven, al igual que pasa con la artroplasia capsular, pues cada vez se hace menos.
En este caso son 12 caderas en 10 pacientes entre los 3 y los 15 años, 7 años en promedio, con un seguimiento mínimo de 3.7 años. De igual manera, todos los pacientes en su gran mayoría tuvieron buenos resultados, tanto excelentes, buenos como satisfactorios en este estudio que se realizó, teniendo en cuenta los resultados clínicos y los resultados radiológicos. Y lo que se menciona es que obviamente pues, a menor edad, en este caso de la luxación inveterada del paciente, generalmente pacientes por debajo de los 5 años, pues mejores resultados se pueden obtener con el procedimiento. Con respecto a la osteotomía de Chiari, vamos a ver que la describió en el 52 y desde entonces sigue siendo usada, sigue estando vigente. Básicamente está indicada para una cadera que puede ser reducida de manera concéntrica, no solo en los pacientes con luxación congénita de la cadera, se usa el procedimiento de Chiari, sino en otras alteraciones de la cadera del niño. Como lo sabemos, este fue un estudio del 79 también brasilero, en el cual fueron pacientes llevados a un procedimiento de Chiari en pacientes con luxación inveterada de la cadera, obteniendo muy buenos resultados y buenos resultados en 16 pacientes de los 32 que fueron incluidos en el estudio, solo uno tuvo necrosis avascular. Y cuando uno ve los resultados a largo plazo del procedimiento de Chiari, pues ve que son muy buenos. Este es un estudio que fue publicado en el 2009. En este estudio no solamente están, digamos, inscritos o metidos pacientes que tuvieron luxaciones congénitas de la cadera, pues digamos que hay población que tiene otras patologías, pero fue un estudio muy largo con muy buen seguimiento de 80 osteotomías de 66 pacientes a 27 años de seguimiento. Y lo que se ve es que el tiempo para llegar a la prótesis, que fue el desenlace final, era menor en los pacientes que fueron llevados a un procedimiento, a una osteotomía de Chiari, que a los pacientes a los que no se les hizo para este caso específico, lo cual habla pues obviamente que tiene muy buenos resultados a largo plazo y que lo que hace es retardar la historia natural de la enfermedad, que es lo que nos interesa más. Este es un estudio local que me compartió el doctor Sarraza en algunas de las cositas que me pasó. Juan Guillermo Sanín, con niños con luxación congénita inveterada de la cara entre los 7 y los 12 años, realizado entre marzo del 79 y junio del 85, 15 caras luxadas, 16 pacientes entre los 7 y los 12 años, como ya les había mencionado, con un seguimiento a 6 años. En el protocolo de manejo que él describió en su estudio, lo que sería una atracción esquelética supracondilia, como estaba descrito en el estudio de Moller en el 75, una reducción quirúrgica por vía anterior, una osteotomía femoral varizante y de acortamiento, una osteotomía pélvica tipo Chiari, o sea, lo que él hizo fue un CLISIC, y una inmovilización con yeso durante 2 meses. Lo que él logró pues, encontrar en el estudio es que la gran mayoría de los pacientes 11, en este caso, tuvo buenos resultados, dentro de los que se tenían en cuenta para tener buenos resultados, básicamente era que cumplían esas condiciones: buena movilidad de la cadera, que no hubiera dolor residual o un dolor pues muy leve, sin deformidad de la cabeza femoral producida posterior a la cirugía, un índice tabular por debajo de 30 grados y un ángulo centro-borde mayor a 30 grados. Solamente 3 tuvieron resultados regulares y solamente uno malo con una condilitis, pues una alteración de la cabeza posterior al procedimiento. ¿Qué conclusiones menciona él en el estudio? Pues que básicamente son resultados comparables a los que en la literatura, como ya les acabo de mencionar. Lo que él mencionaba es que los malos habían peores resultados cuando es bilateral, como está descrito, y que era una alternativa válida de tratamiento en este grupo de edad, por lo cual se recomendaba el procedimiento. Este es un estudio del 2011 con 99 pacientes, una edad promedio entre 15 a 15.16 años, también llevados pacientes a una osteotomía de Chiari. Se evaluó el Harris-Hips Score y el McKee Criteria, que ya les había mencionado. 26 excelentes resultados, 24 buenos resultados, 29 no tan buenos y 20 que fallaron pues, o que tuvieron pobres resultados. Que tenemos disponibles actualmente y que, como vemos en nuestro centro, bien indicada y bien realizada, tiene muy buenos resultados a muy largo plazo. Básicamente lo que uno busca es mejorar la marcha en Trendelenburg, nivelar la pelvis en fase de apoyo de la extremidad corta, lograr una marcha eficiente sin dolor en esos pacientes en los cuales no hay una indicación clara o no, uno no desea o no tienen, digamos, las condiciones para llegar a una artrosis o una artroplastia. Obviamente, en este caso, pacientes jóvenes a los cuales pues, una artroplastia idealmente no sería la primera opción, y modificar la historia natural de la enfermedad. Pues no modificar la historia natural, sino al menos calidad de vida a lo largo de la vida del paciente luego de este procedimiento.
Básicamente es un procedimiento de rescate en caras dañadas, adolescentes y adultos jóvenes con caras dolorosas, donde uno va a realizar una osteotomía proximal en valgo y en extensión y una osteotomía distal en valgo y alargamiento posterior, probablemente de ser necesario luego del acortamiento, y donde el trocánter mayor se desplaza lateral y distal. Básicamente las indicaciones son secuelas, pues en este caso, para mencionar las de artritis séptica, secuelas de osteomielitis, luxación congénita de la cadera no atendida o inveterada, como es el tema que estamos tratando hoy, artroplasias tipo Girlestone, cerroartrosis del cuello, luxaciones traumáticas de la cadera, cuando no es posible hacer una reconstrucción adecuada con estas indicaciones. Generalmente pacientes por debajo de los 15 años, donde todavía hay potencial de remodelación y de crecimiento. Cuando es un paciente que yo va a tener que llevar a una reintervención en los siguientes 1 a 2 años, pacientes mayores que ya pueden ser candidatos a un reemplazo articular y luxaciones paralíticas en el paciente no deambulador. Hay muchos estudios, alrededor del tema sobre el soporte pélvico. Les traigo este estudio, pues, como para finalizar, del 2011, en el cual se llevaron pacientes por debajo de los 15 años a una cirugía de soporte, por encima de los 15 años a una cirugía de soporte pélvico. El promedio era alrededor de los 18 años, y donde luego de la cirugía de soporte pélvico, 35% tuvieron excelentes resultados, 30% buenos resultados, y hasta un 35% pues pudiera tener resultados no tan buenos, pero que en la gran mayoría de los casos se asocian a una técnica no depurada y a cirujanos que muchas veces suelen no tener la experiencia necesaria para realizar el procedimiento, además de una indicación no tan, digamos, precisa del mismo. Obviamente lo que mencionan es que en los pacientes menores de 15 años no suele ser una buena opción, por lo que les mencionaba. El paciente puede tener un potencial de remodelación aún importante, y ese porcentaje de remodelación importante que suele tener el paciente puede alterar los resultados posteriores de la cirugía de soporte pélvico si se hace antes de esta edad. Este estudio creo que es de India, si no estoy mal. Sí, se hizo en un centro en India. Como conclusión, pues definitivamente el punto más importante para evitar enfrentarnos a la luxación congénita inveterada de la cara es la prevención. Conocer y realizar un adecuado examen físico al momento del nacimiento y la utilización oportuna de las ayudas diagnósticas es lo que va a impactar en la historia natural de la enfermedad, y los procedimientos descritos hace ya muchos años para el manejo de la enfermedad continúan vigentes actualmente y siguen teniendo muy buenos resultados en esta población. Eso es lo que les traía para hoy.